pierde el control y creo que ahora sí se va fuera del circuito. ¡Mira qué golpe! Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, de vuelta en la clase S de modificados. Y les voy a mostrar el rendimiento de esta configuración en el Matra Cinca de 1970, que es un bólido clásico de carreras ultra ligero, con mucho poder y mucho potencial y también muy atractivo. Estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Iniciamos desde atrás, sabemos pocos coches en la parrilla, pero no será fácil llegar al podio. Son 3 vueltas en total, me mantengo al margen, pero recibo el primer tortazo del Lamborghini, mientras que vemos a Lotus Emira peleándose con el GT, buscando espacio, y yo me escurro allí entre el muro de contención, me acerco al Corvette de la parte posterior, que no sé por qué va tan lento. Ahora frena demasiado en el ascenso de la curva y el Lotus se impacta con él y viene el Lambo y nos sacó a todos de balance, y con un solo tortazo me sacó fuera del circuito, directo al último lugar. Aprovechando la aceleración del Cinca, me estoy acercando al lote que me había dejado atrás, y ya se fue uno, abandonó el compañero Hex Sotex. Uy, ¿qué pasa con el GT? Que lo están arrastrando, lo pusieron a trompear y también lo sacaron de la pelea, las bravas, qué bárbaros son. Ahora me acerco de vuelta a la estela del Corvette de Purple Latino, que también está buscando la trazada para ver si puede conseguir algo de ventaja, pero es un compañero que frena demasiado temprano en las curvas, anda nervioso y esto está ocasionando también accidentes, como en el primer sector. Ahí me impactó el Ferrari también, que tuvo que frenar de forma repentina. Y así que ahora, señores, tenemos que esperar el momento, la etapa, el espacio para poder sacarnos de encima este Corvette que me está estorbando el ritmo. Allí por fin se sale fuera de los límites de la pista y queda relegado. Ya me meto en el podio, en la tercera plaza, muy cerca, a 3 segundos 300 milésimas del Lambo, que nos sacó en la primera curva. Ay, ahí frenó demasiado, tuve que salirme para no perder el control, y lo aprovecha el Ferrari, lo aprovecha el C7, que también está buscando cómo meterse en la pelea del podio. Entramos en la chicana, vamos a ver qué va a ocurrir ahora en la recta de las emociones, quién tiene la potencia de sobra para poder seguir escalando, mientras que el líder se escapa a 8 segundos por delante. Mételo por la parte profunda en el corte, luego en la recta de las emociones, y consigo adelantar al Ferrari otra vez para recuperar la tercera posición. Y cuando estamos recorriendo la última vuelta del circuito, ya por fin me estoy acercando a la estela del Lambo, que no sé por qué motivo está sacando los neumáticos fuera de la pista cuando tiene mucho espacio de maniobra. Lo cierto es que ahora sí lo voy a poner nervioso, y no pierdas de vista que tiene una penalización encima de casi 10 segundos. No entiendo cómo el sistema aún no lo ha descalificado de la carrera. Mira cómo se va por encima del piano, buscando espacio de maniobra. Tiene problemas evidentemente con la maniobrabilidad y con los neumáticos. Ahí trata de bloquearme el acceso a la trazada, pero la aceleración del Cinca es abrumadora y muy pronto lo dejo atrás. Y también no me había dado cuenta que el líder también ha perdido muchísimo ritmo y está a 2 segundos y medio, por supuesto. Ahí recibo otro contacto del Lamborghini, que en la salida de la curva intentó sacarme y le sumaron más tiempo de penalización. Pero no va preocupado, él solo quiere avanzar a como dé lugar, y si tiene que llevarnos de sombrero, lo va a volver a hacer. Ahora entramos en la curva antes del sector más veloz. Esto está acabando, mis correlones. Cuidadito con el Lambo, que está tratando de bloquear los accesos, y ahí se va un poco largo, lo aprovecho. Piso a fondo el acelerador, ya estoy por encima de las 140 millas y el líder está perdiendo mucha velocidad. Nos estamos acercando rápidamente. Ay, mis correlones, parece que vamos a poder conquistar la carrera en el cierre. Es un Ferrari F40 competición, el compañero Sunken Flyboy. Nos vamos largo en la curva de la chicana y tengo que aprovechar, tengo que meterme rápido en su rebufo. Ahora me voy a alinear con él, queda muy poco tramo. No me preocupa el Lambo porque va alto en penalización y cruzo la meta, dominando ahora sí la carrera y consiguiendo la victoria después de 7 minutos de contienda, escalando 6 posiciones. El Matra te demuestra su talante con el mejor tiempo del circuito, 2 minutos 23 en 941 milésimas.
Pero esto no acaba aquí. Por supuesto, tenía que traerlo al circuito de Sebring International Raceway para probar su rendimiento en este circuito que es tan demandante y que me encanta también. Y como ya viste, en el circuito de Spa, la mayor ventaja del Simca es la aceleración, pero tampoco se queda atrás en maniobrabilidad, solo que hay que tener cierta cautela en el ingreso de las curvas más cerradas o más lentas para mantener la tracción y no perder estabilidad. Así que muy pronto piso a fondo y mira, con un solo jalón de potencia ya me meto en la 14ª posición. Estoy acercándome al trencito, menos mal que ese compañero se puso en transparente porque me iba a bombear fuera. El GT1 pierde el balance, pierde control y se derrapa y queda entrampado en un embotellamiento absurdo. Mientras que nosotros nos estamos acercando allí al Lamborghini STO del compañero Dan Apskins, que tiene problemas también de balance y se fue un poco largo. Regresa y me impacta, por supuesto, dándome un toquecito, el empujoncito que hacía falta para tratar de sacarme del circuito, pero no lo consigue. Regresó la pelea, piso a fondo y estoy a punto de adelantarle antes del otro corte a la derecha. Vamos a ver qué ocurre ahora. Cuidadito que regresa el Lambo STO a las bravas y dándome golpes. Me puso allí en desbalance. Se me sobrecalentaron un poco los neumáticos y casi me voy en trompo, Y de manera efectiva, por fin, el sistema le pone 2 segundos, 150 milésimas al tipo del STO. Me voy largo, pierdo allí mucho ritmo y también pierdo la ventaja que había conseguido, mientras que el líder ya está a 10 segundos por delante. Ahí vemos de vuelta el STO que pierde el control y creo que ahora sí se va fuera del circuito. ¡Mira qué golpe! ¡Sí, señor! ¡Qué desastre! Y aquí vemos la cámara del Lamborghini STO como está perdiendo balance y se sale fuera del circuito y se va largo y se lleva de sombrero al F1 y lo pone a trompear y se lo lleva justo a la lona. Mientras que sigo batallando con la aceleración y me estoy acercando a Xbox Smurf 1763 en el Bugatti, que se fue largo en la trazada, perdió muchísimo ritmo. Mientras que Rockies 23 en el GT1 también está luchando con la cola que se tambalea en cada curva y en cada salida. Está perdiendo mucha tracción y consigo adelantarle sin problemas en el sector más veloz. Recuerda que son 4 vueltas en total en el circuito de Sebring y parece que las condiciones de la carrera están cambiando a nuestro favor. Aunque me voy un poco largo y me salgo de la pista ligeramente de nuevo. ¿Qué pasa con el Simca? Tiene que darlo todo y ahí dejo un poco de pintura en el muro antes de la recta de las emociones. Mientras que vemos aquí a 2 pilotos que van alineados. Vamos a ver cuál de los dos va a entrar primero. Y el NSX parece que consiguió algo de ventaja, pero este Lotus no se va a quedar atrás. Horse Machine, que pierde muy rápido velocidad, lo dejo atrás y ahí trata de acercarse, no quiere quedarse atrás y a merced de cualquier accidente. Así que ahí tiene una penalización de medio segundo también por contacto evitable. Ya estoy metido en la 7ª posición, tambaleante allí buscando tracción, buscando espacio. Tengo problemas, pero consigo avanzar sin mayor resistencia. El Simca está dando la talla, parece que ya le estoy cogiendo el ritmo, ya le estoy cogiendo el truco. Me voy por encima del límite del piano para evitar impactar al Honda de Cipizón, que también está allí metido en la 6ª plaza y está haciendo una buena carrera a pesar de que tiene problemas otra vez. Cuidadito con la curva, se va largo y frena muy tarde, señores. Lo mismo que me pasó a mí en la vuelta anterior. Y cuando estamos aquí en el zigzagueo vemos al GT1 presionando al Corvette y el Corvette pierde mucho balance y se va fuera de los límites y regresa con serios problemas levantando polvo, lo que me da la ventaja para poderme acercar a su rebufo. Ese Corvette tiene buen desplazamiento, pero no le va a alcanzar este espacio para poder recuperar la posición perdida, mientras que el GT1 de Veget 58, que tiene una penalización de 1 segundo por contacto evitable, está marcando una trazada muy buena, muy efectiva, pero no sé si le va a alcanzar porque aquí viene el Simca a todo gas para adelantarle en la recta de las emociones. Y no pierdas de vista, mi correlón, que ya estamos en la penúltima vuelta del circuito. Esto está por acabar. De manera milagrosa he logrado remontar hasta la 4ª posición y ya me estoy acercando a Zhou Jun, que está 4 segundos por delante y todavía no identifico cuál será su coche.
Señores, esto está por acabar y aquí regresa el GT1 de Veguet, que no se rinde. Quiere aprovechar los sectores más lentos para poderme adelantar, pero el Cinca ahora es que tiene espacio para volar y aprovechar toda la potencia. Cuidadito que nos estamos acercando a Shoyun, que ya está 2 segundos, 700 milésimas por delante. Si esto sigue así, probablemente logre meter en el podio al Cinca contra todo pronóstico. Y cuando ya estamos en la última vuelta del circuito, ya me estoy acercando mucho a Shoyun, ya por fin le he sacado una ventaja importante. Solo tengo que esperar el momento adecuado para intentar hacer el adelantamiento sin problemas y sin penalizaciones. También me pusieron 700 milésimas porque me salí ligeramente en una curva, pero no sé si eso le va a poder favorecer a Shoyun cuando ya estamos por terminar la carrera y muy pronto lo voy a dejar atrás. Consigo el adelantamiento que estaba buscando sin mayor resistencia y sin conflicto. Ya metido en el podio. ¡Qué buena carrera hasta ahora! A pesar del show del inicio. Y estamos ingresando de vuelta al sector más veloz de la carrera. Y aquí viene Shoyun tratando de pisar a fondo para ver si puede alcanzarme, pero no va a tener espacio ni desplazamiento para poder recuperar la posición, así que va a tener que conformarse con la 4ª plaza de la parrilla. Cuidadito en este corte en la curva, que cualquier error me puede costar el resultado y el ingreso al podio. Mientras que ya había conseguido descontar bastantes segundos a Nefente en la 2ª plaza, pero me quedo conforme con el resultado final después de 8 minutos y medio de contienda, escalando 17 posiciones, marcando el mejor tiempo de toda la carrera. Y mira qué podio tan bonito, el Cinca al lado de los 2 Shelby King Cobra, que también son coches fenomenales. Y recuerda que en el video anterior consigues en la descripción del video la modificación del Shelby Cobra y también del Cinca. ¡Qué buena carrera!